Les doy de nuevo la bienvenida al podcast en donde les enseñamos los mejores libros del momento. El tema de hoy es algo que me apasiona mucho y a muchas personas les puede interesar, que es la psicología. Especialmente nos vamos a meter al tema de la inteligencia emocional y justamente el libro de hoy se llama Inteligencia Emocional, es de Daniel Goleman. Es un libro ya de unos años que realmente fue un libro muy importante para su tema porque es de los primeros libros que llegó a las masas que hablaba sobre la importancia de este tema, ¿no? Por mucho tiempo se le dio muchísimo más prioridad y yo creo que hoy en día todavía se le sigue dando muchísima prioridad a pues la que es el coeficiente intelectual, ¿no? La habilidad racional de pensar. Pero realmente a mucha gente se le olvida la importancia de la inteligencia emocional y justamente este libro, su principal objetivo es educarnos de por qué es hasta más importante. Las emociones son una guía ancestral que tenemos nosotros que nos ayuda a tomar acción, a tomar decisiones. Justamente al ser una guía ancestral tiene pues su parte contraproducente, ya que fue diseñado más para ayudar a los hombres de las cavernas. Entonces, en muchos casos, lejos de ayudarnos, nos puede perjudicar. Pero justamente aquí vamos a aprender de qué manera nos perjudica, de qué manera nos ayuda y cómo nosotros podemos crecer para cada vez tener una mejor inteligencia emocional y nos ayude en nuestras vidas a tener muchísimo éxito, ¿no? Vamos a empezar explicando de manera muy superficial lo, pues, lo biológico, ¿no? Lo físico de las emociones. Entender que nuestro cerebro se desarrolló por capas. Y las primeras capas que se hicieron fueron las capas, pues las más necesarias, ¿no? Para que nosotros podamos operar a un nivel animal. Luego, con el tiempo, se desarrollaron las partes pues que nos dan la capacidad de crear nuestros pensamientos más racionales, ¿no? Que justamente la parte que hace que podamos tomar decisiones tan elevadas como las de en comparación con cualquier otro animal, es la neocorteza. Pero la parte emocional que fue predecesor de la neocorteza es la amígdala. La amígdala es clave para entender por qué es tan importante que tengamos una inteligencia emocional alta. ¿Por qué? Porque la amígdala es un mecanismo que se detona al tratar de tomar una decisión, al tratar de enfrentar cualquier circunstancia, que se detona antes de la neocorteza, o sea, antes de la parte racional. O sea, primero pensamos de una manera emocional que una manera racional. Y no solo eso, muchas veces puede ser hasta mucho más poderoso el pensamiento emocional que racional. No podemos separar los dos. Cada decisión que tomamos tiene una parte emocional y una parte racional. Y si la parte emocional no está bien controlada, se puede llevar de calle a la parte racional. Y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones que en la vida sofisticada que tenemos hoy en día, lejos ya de ser cavernícolas, ya somos godines en oficina, ¿no? Pues nos va a afectar terriblemente, ¿no? Por eso es que decimos que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Y hay dos razones por las cuales yo te diría que es mucho más importante centrarse en la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Una es que tu coeficiente intelectual es, por lo menos a la edad de las personas que estoy suponiendo que están escuchando esto, ya no lo puedes cambiar. El coeficiente intelectual es difícil que lo muevas. Lo que te tocó hoy en día es lo que te va a tocar para el resto de tu vida. Entonces, ¿para qué enfocarse en algo que ya valió, no? Pero la inteligencia emocional sí se puede desarrollar. Hoy en día nosotros tenemos muy buena o tenemos muy mala.
Y no estoy diciendo que sea fácil pasar de una mala a una buena, pero se puede. Y eso es cuando hay esperanza, como dicen, lo último que muere es la esperanza, ¿no? Entonces, pues el intento se puede hacer. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque al final del día hay dos cosas que la inteligencia emocional nos dan que son importantísimas. Una es motivación. Una persona con una gran inteligencia emocional es una persona que siempre está motivada a seguir. Una persona que no tiene una buena inteligencia emocional es una persona que está estancada, que donde se ve piensa que así se va a quedar. Y si piensa eso, se va a quedar ahí. No hay de otra. Además de que nos ayuda a una de las habilidades claves para conseguir cualquier éxito dentro de lo que es ser un ser humano, que es, nos ayuda con las relaciones, nos ayuda a poder convivir con los otros. Y déjenme decirles que si realmente en esta vida quieres conseguir algo grande, lo vas a tener que hacer junto con otros. Solos nuestra capacidad, como ya lo hemos visto en otros podcasts, es limitada, pero con los otros se hace exponencial. Pero si nosotros no tenemos una buena inteligencia emocional, no sabemos cómo conectar con las otras personas, nunca nos vamos a poder lograr trabajar con ellas y nunca vamos a progresar. Vamos a empezar entendiendo tal vez 3 de las emociones que hoy en día más son perjudiciales para cualquier persona. Entender que no son malas, tienen su ser, tienen su razón de ser, que nosotros sintamos estas emociones. Pero en nuestra edad moderna ya no son tan útiles como lo eran antes. Y fuera de ayudarnos hoy nos están afectando más. La primera que vamos a ver es la ira. ¿Por qué nos enojamos? La razón es porque nos sentimos en peligro. La ira es una reacción hacia el peligro. Cuando el cavernícola se enfrentaba a un tigre, se tenía que enojar. Todo su cuerpo tenía que entrar en un estado de tenso, de ataque, para poder defenderse de ese tigre. Y los ataques no solamente son hacia nuestra persona física, también son hacia nuestra identidad, hasta nuestra forma de ser, ¿no? Cuando alguien nos dice mentiroso y pensamos que nos está levantando falsos, nos enojamos porque sentimos que estamos siendo atacados. Esa es la razón por la cual cuando alguien se te cierra en el coche, te enojas, porque tu vida está en peligro y te estás enojando. La ira funciona muy similar a una bola de nieve. Normalmente uno no pasa de 0 a 100 con la ira en 3 segundos, ¿no? Digo, hay casos muy excepcionales que pueden ser que explotes en el momento, pero realmente no es así. Vamos a ver un caso muy en específico, ¿no? Eres un estudiante, vas a salir de tu casa y justo antes de que te salgas, tu mamá te regaña y te dice que eres un flojo, estás siendo atacado, te enojas. Y luego, bueno, ya estás en tu coche, vas manejando y se te cierra alguien y te enojas más. Y luego llega tu mejor amigo, muy de bromista, te da un zap en la cabeza y ¡pum! Explotas, ¿no? Le empiezas a mentar la madre, empiezas a hacer todo un pancho y tu amigo se queda como, ¿qué pedo? Solo te di un zape, te he dado zapes antes, no habías explotado de esta manera. Y, y lo que mucha gente no identifica es que el zape no fue lo que lo que te hizo enojar. Lo que te hizo enojar fue que tu mamá te dijera que fueras flojo. Tú traías ya esa ira acumulada desde entonces y no la frenaste. Y como no la frenaste, con cada circunstancia que cada vez se te fue presentando en el día, se fue acumulando y se fue haciendo con una bola de nieve cada vez más y más y más grande, hasta que realmente reventó, dio con todo. Y justamente, ¿cuál es la clave para parar la ira?
para controlar esa ira y que no tengas esos ataques una vez que tu amigo te dio el zape, es cortarla. En el momento en que te identificas, porque lo primero, obviamente, es identificar que estás enojado. Y una vez que lo identificas, la tienes que parar la ira en su momento. En el momento que vas manejando en tu coche de camino a la escuela y estás pensando, mi mamá me dijo flojo, que no ve todo el esfuerzo que estoy haciendo, lo tienes que parar, tienes que distraer tu mente. Pon música, alégrate, distráete. O hasta más bien, ataca lo que te hizo que te dio ira. Piensa, oye, pues mi mamá pues de seguro se levantó de malas, X, y ya, déjalo ser. El chiste es cortarla. Las personas que no pueden cortar la ira y que les pasó algo y están en su coche dándole vueltas en su cabeza, es que hizo, pues es de esas personas que son muy propensas a tener ataques de ira, ¿no? Y pasamos a la segunda emoción, que es la ansiedad, ¿no? También muy común en nuestro tiempo. ¿Qué es la ansiedad? Es por temor. Cuando le tenemos miedo a algo, nos da ansiedad. La ansiedad es un ensayo repetitivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? En esos tiempos, pues si ya habías sufrido un ataque de un león, ¿no? Y ya pasaba y si el león se iba, pues tú te quedabas con ansiedad. Te quedas con ansiedad porque tenías miedo del tigre y lo que está haciendo tu cerebro es que te está poniendo escenarios en los cuales tú estás enfrentándote al tigre. Lo que está haciendo tu cerebro es prepararte para que la siguiente vez que te enfrentes al tigre estés mejor preparado. Y eso es muy bueno, ese es el tipo de cosas que digo que no es malo, la ira no es mala, la ansiedad no es mala. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos antes de un examen es porque nuestra cabeza está viendo escenarios de cómo nosotros vamos a contestar las preguntas y eso es productivo para nosotros. Es bueno tener ansiedad, pero hasta cierto grado. Porque llega un momento en donde estás ensayando tanto que luego ya ni siquiera te desvías de tema, ¿no? O sea, la ansiedad empezó porque te estabas preocupado de si ibas a dar tu discurso bien, ¿no? Enfrente de 100 personas. Y luego ya no es lo que te está preocupando, lo que te está preocupando es el granito que tienes en la cara, no me lo vayan a ver, ¿no? Y luego eso ya no es lo que te está preocupando otra cosa, y ahí es cuando ya terminas con un ataque de ansiedad, ¿no? De pánico. Porque fuera de ser producente y estarte preparando para el momento, te fuiste en un torbellino, ¿no? Hasta adentro, que fuera de ser producente te paralizó. Y eso es a lo que no podemos llegar. ¿Y cuál es la cura? Pues la cura es relajarse, ¿no? La cura es aprender a que cuando identificas que la ansiedad se está desbordando, es poder llegar a un estado mental de relajación. Esto mucha gente lo hace por medio de meditaciones o por distracciones o se ocupa en otra cosa su mente, mientras hay diferentes técnicas, ¿no? Que se pueden usar para tratar de atacar la ansiedad. La siguiente, y yo creo es la emoción que las personas más tratan de evitar, es la tristeza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser que nos sintamos tristes? Nos sentimos tristes porque nuestro cuerpo nos está preparando para seguir adelante. Cuando uno experimenta una tristeza, una pérdida, por dar un ejemplo, nuestro cerebro nos está dando una pausa para procesar esa pérdida, pero esa pausa tiene el objetivo de que en algún momento move on, o sea, es transitoria, nos está preparando para luego poder seguir adelante, no está hecho para que te quedes en esa pausa transitoria. Y justamente cuando nos estancamos en la tristeza, cuando fuera de ser una transitoria se vuelve el destino final, ¿no? Es cuando pues empiezan los problemas, ¿no? Y pues realmente la única forma de salir de ahí es moving on, es
En lugar de estar enfocado y, y seguir triste y en ese estado que al principio pudo ser beneficioso, pero ahora ya no lo es, lo que tienes que hacer es ocuparte, es dejar de estar enfocado en ti, enfocarte en otras personas, salir y hacer cosas, ir a socializar, ponerte a trabajar, o sea, tienes que seguir con la vida, ¿no? Y esa es la clave de la tristeza. Hay sentimientos que son tan poderosos que aplastan cualquier otra cosa. Y es justamente cuando nos enfrentamos a estos sentimientos tan fuertes que hay que entender que cuando alguien está pasando por esto, cuando su sentimiento es tan grande, no puede hacer absolutamente nada. Una persona con una ansiedad enorme no puede pensar en el examen. Igual una persona que está deprimida, su cabeza no le da para concentrarse en lo que está diciendo el maestro, en lo que está diciendo su jefe. Y obviamente una persona que esté en un ataque de ira, luego ni recuerda, ¿no? Típico que te enojaste y luego ya ni recuerdas de qué te enojaste. Los sentimientos son tan poderosos y la razón de que son tan poderosos es que cuando todos nuestros pues, aparatos sensoriales detectan algo y mandan una señal al cerebro para que reaccione, el primero que le va a llegar la información, como lo habíamos platicado, es la amígdala, la que genera las emociones. Y la amígdala es la memoria emocional. Es la que, de cierta manera, ya aprendió, ya había visto ese escenario antes, ya tiene una respuesta preparada y es el primero que va a mandar las direcciones de qué tienes que hacer. Y por eso es que antes de que siquiera puedas procesar una situación, ya estás reaccionando emocionalmente y y cuando la emoción es tan fuerte, está haciendo que todo lo demás no importe. Pero estamos ahorita ya viendo todas las cosas por las cuales las emociones pueden llegar a ser negativas. Pero no hay que quedarnos con esa toma. Hay otro lado que es las emociones son una herramienta que nos ayuda a estar motivados, nos ayuda a estar concentrados, en sintonías con uno mismo y con los demás. Es importantísima para que nosotros podamos siempre dar y seguir adelante en cualquier cosa, cualquier objetivo, cualquier meta que queramos estar. Y es vital para poder relacionarse con los demás. Pero es importantísimo primero nosotros poder controlar, identificar y controlar cuáles son nuestras emociones para que lo podamos luego aplicar con los otros. Identificar cuáles son las emociones que está sintiendo el otro y cómo tenemos que actuar de acuerdo a ellas para que nosotros podamos transmitir lo correcto. Una persona que no entiende bien sus propias emociones y las de los demás son esas personas que se quedan preguntándose a sí mismas, ¿qué pasó? Estamos teniendo una conversación tan bien y de repente el güey se enojó y se enojó conmigo y se peleó y yo no entendí qué pasó. Si eres esa persona que le está pasando eso, déjame decírtelo, que yo soy una de esas, no tienes una buena inteligencia emocional. Y es algo que nos va a estar afectando pues en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Nos va a afectar en nuestra relación de pareja con nuestra novia, esposa, nos va a afectar en nuestro trabajo, nos va a afectar hasta en nuestra salud, que ahorita nos vamos a meter un poquito más a ese tema. Pero la base para que puedas cooperar con otras personas, puedas tener éxito en tu trabajo, las personas vean que eres una persona capaz fuera de tu habilidad para poder manejar una computadora o para poder manejar un programa, poder manejar alguna máquina, va a ser tu habilidad para poder ser un líder, para poder siempre, a pesar de cualquier cosa, seguir adelante, cualquier obstáculo que te pongan, tener la motivación para poder saltarlo y poder hacer, poder relacionarte con todos los demás dentro de tu trabajo
y poder hacer que todas esas personas cooperen entre sí de manera armoniosa para alcanzar un objetivo. Y esas son las cosas que cualquiera que está buscando promocionar a alguien va a buscar en un trabajo. Porque, y más mientras más y más creces, tu habilidad técnica vale menos y tu habilidad social, tu habilidad emocional vale mucho más. Y en el matrimonio ni se diga. Y nosotros hombres es una realidad que por una razón u otra, nuestra inteligencia emocional siempre es peor que el de la mujer. En la gran mayoría de los casos, ¿no? Y esto lo que causa es el típico escenario, ¿no? En donde la mujer está expresando que hay algo mal, el hombre como no lo está pudiendo reconocer, lo está negando, está diciendo, oye, pues la verdad no, o sea, no entiendo qué está pasando aquí, lo cual frustra más a la mujer, lo cual hace que reclame más, lo cual hace que el marido se ponga más a la defensiva, y lo que termina siendo es una mujer resignada y un hombre sentido, y lo cual termina muchísimos matrimonios esta situación. Es algo que también se habla en el libro, y es algo a lo que tenemos que reconocer que hasta en nuestras relaciones amorosas el tener una inteligencia emocional es importantísimo para poder lograr el éxito en pareja, ¿no? Vamos a pasar un poco al tema de la salud. No me voy a meter muchísimo a lo técnico. El libro habla sobre algunos temas. Estoy seguro que hay muchísima más literatura que habla sobre cómo las emociones pueden llegar a afectar nuestra propia salud, ¿no? Yo creo que el mensaje antes de poder empezar con cualquier este tema es que este tema no es ni blanco ni negro. Hay personas que dicen que las emociones no pueden afectar en absolutamente nada nuestra salud. Y eso no es mentira. Pero tampoco nos podemos ir al otro lado y decir que las emociones son la razón de que si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Porque tampoco es la historia completa. Nos vamos a ir a que las emociones, en un cierto grado, pueden afectar nuestra vulnerabilidad hacia las enfermedades y a la recuperación que nosotros tengamos de las mismas. Un ejemplo muy claro que muestra el libro es que explica que se han hecho diversos estudios que comprueban que a pacientes que ya tienen un problema del corazón, los ataques de ira los afectan de una manera enorme. Es tan importante enseñarle a una persona que tiene ataques de corazón a calmarse como cualquier otra cosa. Y de la misma manera, entender que nuestro sistema, o sea, el cerebro está conectado a nuestro sistema nervioso, que las emociones tienen un efecto muy grande en él y que pueden hacer que nuestro sistema inmunológico, que también está conectado con el nervioso, sea afectado por nuestras emociones. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, estamos muy estresados, está haciendo que nuestro cuerpo esté prestando tanta atención al estrés que le esté quitando de cierta manera atención a nuestro sistema inmunológico a combatir las enfermedades, y por eso de cierta manera se podría decir que son más proclives a tener enfermedades. No decir que es la razón por la cual tienen enfermedades, solamente más proclives. Tienen más tendencia, ¿no? No pude decir la palabra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender cómo llegamos a como estamos ahorita? ¿Por qué tenemos la inteligencia emocional que tenemos ahorita? ¿Por qué somos de la manera? ¿Por qué hay personas que son muy enojadas? ¿Por qué no? Déjate los explico. Básicamente podemos dividir las razones de por qué tenemos la inteligencia emocional que tenemos en 3 parámetros. Uno es nuestro temperamento. El temperamento, con ese nacemos. La otra es nuestra niñez. Son las experiencias y educación que tuvimos en los primeros años de nuestra vida y en la pubertad.
que es la crianza. Y el tercero es el control que tenemos nosotros mismos para poder mejorar. Se podría decir que es un tercio, un tercio, un tercio. De cierta manera, todos los que estamos escuchando en este momento, 2/3 de lo que puede ser nuestra inteligencia emocional ya está, no lo podemos mover. Pero todavía tenemos un enorme tercio para poder trabajar. Pero vamos a explicar un poco más los otros 2/3. Como he dicho, todos nacemos con un temperamento. Los niños, desde que nacen, hay unos que son más tímidos y más retraídos que otros. Y la timidez nos afecta. Hay niños que les va a costar más poder socializar con otros. Hay niños que desde forma natural van a ir con otros niñitos y van a jugar y van a aprender y les va a salir porque así nacieron. Hay otros que les va a dar pena hablar con los otros niños y no pasa nada. Eso en la niñez se le puede cambiar y moldear, o sea, se lo puede quitar casi por completo, ¿me entiendes? Un niñito que se le ve tímido, le pueden enseñar poco a poco a cómo interactuar con los otros niños para que cuando llegue a la adultez ya sea una persona totalmente socialmente competente, ¿no? Pero es justamente eso es clave. La niñez es una etapa clave en nuestro desarrollo emocional. Nuestros primeros años de vida y la pubertad marcan muchísimo sobre qué tan inteligentes somos emocionalmente. Si fuiste un niño que nadie te enseñó cómo socializar, eras tímido, no pudiste socializar, nadie te enseñó, nunca entendiste cómo te tenías que relacionar con los demás, cuando eres hombre no vas a hacerlo. Estás marcado. El cerebro cuando somos niños es muy moldeable, ya cuando somos adultos no tanto. De cierta manera, por eso es tan importante, y si aquí hay papás o futuros papás, las lecciones emocionales que le den a sus hijos en sus primeros años de vida y en la pubertad son vitales para el éxito de su hijo en el futuro. Porque ya hablamos que la inteligencia emocional está altamente conectada con qué tan bien te desarrollaste a lo largo de tu vida y qué tanto éxito tuviste. Ahora, diciendo esas dos, regresamos al 1/3 que nosotros sí podemos controlar. Porque todos tenemos control sobre nuestras emociones, hasta en los casos más difíciles. Y para dar un ejemplo claro, vamos a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático. Lo han escuchado muchísimo relacionado con veteranos de guerra, ¿no? Veteranos de guerra que regresaron de la guerra y parece que nunca lo hicieron. Ataques de estrés horribles, ¿no? Cada vez que es un ruido, cada vez que hay truenos, no pueden dormir, cualquier cosita que reciben sus sensoriales, la amígdala, que es la memoria emocional, aprendió, o sea, destruyeron la amígdala, para dejarlo en pocas palabras. Y de cierta manera la amígdala se quedó tan destrozada que por cualquier cosita va a reaccionar de maneras desproporcionadas. Y como ya habíamos dicho, las emociones pueden ser tan fuertes que cualquier otra cosa no importa. Entonces esas personas pierden control de su vida. Pero esas personas, por medio de tratamientos, por medio de psicología, por medio de medicación, por medio de mucho esfuerzo, muchos han logrado salir adelante. Y esos son los casos más difíciles, o sea, nos estamos yendo realmente, o sea, a las personas que menos podría sospechar que se pueden recuperar. Lo cual significa que personas como yo o tal vez como tú también podemos, ¿no? También podemos sobrepasar nuestro temperamento,
también podemos sobrepasar todas esas experiencias negativas que tuvimos de niño y poder desarrollar una inteligencia emocional que nos permita ser felices y ser exitosos. Por último, antes de llegar a las conclusiones de siempre, hay que entender que hoy en día nos enfrentamos a un ambiente que se nos está presentando retos únicos. No me voy a meter tanto en las razones, pero esto es algo que fácilmente cualquiera puede ir a comprobar metiéndose en internet a ver diversos estudios. No hay una epidemia de depresión en nuestros tiempos. Hoy en día, más que cualquier otra etapa registrada en la historia, se ven casos de depresión a los números que hay hoy en día y a las edades que son hoy en día. O sea, hoy hay unos casos, varios casos de niños que antes, o sea, la depresión era para adultos y ahora lo están recibiendo niños, y son este tipo de cosas que nos estamos teniendo que enfrentar. Pero también lo bueno es que no hay otra época en el mundo en donde entendamos cómo funcionan las emociones y cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro más que hoy en día. Entonces, las soluciones a todos estos problemas de la depresión, de la ira, de la ansiedad, hoy en día hay más herramientas que podemos usar a nuestro favor para poder atacar esos problemas, lo cual son excelentes noticias, porque como hemos visto, y ya lo acabamos de mencionar hace un segundo, si las personas con trastorno de estrés postraumático pueden, tu situación que te está enfrentando ahorita también la vas a poder. Para concluir, solamente mencionar de nuevo la importancia que es incrementar nuestra inteligencia emocional. En serio, no es algo que podamos dejar al lado. Es tan importante para nuestro éxito en carrera, como matrimonio, como personal, para poder solo relacionarnos con nosotros, para tener una vida más plena. Y no solamente es algo que nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a los demás, a esas personas con las que nos relacionamos, con las que les tenemos mucho cariño. El hecho de que nosotros trabajemos en nuestra inteligencia emocional, podamos manejar mejor nuestras emociones, va a permitir que, pues, de cierta manera podamos congeniar mejor con las demás personas y que las demás personas tengan pues una mejor experiencia, ¿no? Tratando con nosotros. Entonces, yo creo que en este podcast es casi seguro que se van a tocar muchísimos libros de psicología. Es un tema súper interesante, y más porque cada día están saliendo nuevos descubrimientos sobre este tema que es muy nuevo. Repito, lleva muy pocos años en donde realmente entendemos cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan las emociones. Entonces, cada día se descubren nuevas cosas de cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional de una mejor manera y cómo evitar que lleguemos pues a algún estado crítico, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a estar tocando muchos temas de psicología por su gran importancia en este podcast. Entonces, pues siempre vean las cosas que estamos poniendo para, si les interesa mucho la psicología, pues puedan ver los demás episodios que se van a estar saliendo sobre este tema. Y con eso lo dejamos. Muchísimas gracias por haber escuchado y nos vemos en la próxima.